Génesis 37, del 1 al 4, dice: Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y notificaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Hasta acá la lectura. Vamos a darle lugar entonces al hermano Enrique para que continúe con la reunión. Bien, la clase pasada, la lección habíamos visto la vida de este patriarca que se llamaba Jacob, y su nombre significaba usurpador. Y bien sabemos la forma en que el engaño que hicieron con su padre en cuanto a la primogenitura. Si bien ya el Señor le había prometido de que Jacob iba a ser el que iba a recibir la bendición de parte del Señor, pero ellos obraron conforme a los pensamientos, o sea, su mamá y Jacob. Y la consecuencia de ello, fue engañado primeramente por su tío Labán, para quien trabajó 7 años por una de sus hijas, la menor, Rebeca, no me acuerdo, de Alfred, Rebeca. Y cuando pasaron los 7 años, este tío Labán le dijo que no, porque era la menor y primero tenía que ser la mayor la que se casaba. Así que tuvo que trabajar, le dio esta la mayor de las hijas, y tuvo que trabajar otros 7 años por la menor que era Rebeca. Bien, y después, ahora comienza, en cuanto a la lectura que tuvimos, en el versículo 1, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Y vemos que José y Jacob tuvo otras esposas, y una era Bila, otra era Silpa, y su esposa tardó en tener familia, ¿cierto? O sea, Rebeca. Y el primer hijo que tuvo fue precisamente José, y después tuvo el más chico, Benjamín. Y había una predisposición de José hacia estos 2 hijos. José, de Jacob digo, una predisposición hacia José, porque era hijo de la mujer que él amaba, y Benjamín finalmente. Y bueno, después vemos, como dice la segunda parte, la última parte del versículo 2, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, creo que la historia esta la conocemos ya de muchos años, cuando los hermanos de José iban al campo a cuidar las ovejas, y Jacob mandaba a José para que lo vigilara en cierta manera. Entonces José venía y contaba a Jacob las cosas que ellos hacían. Entonces eso hacía que, por eso dice, noticiaba a José a su padre la mala fama de ellos. Después del versículo 3, y amaba a Israel a José. Jacob e Israel son la misma persona. Eso recordémoslo siempre.
Dice José, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo ropa de diversos colores. Y esta era una de las cosas que ocasionaba que los hermanos de José le tuvieran celo, como dice más adelante. Entonces esto a la vez ocasionaba, dice en el 4, viendo a sus hermanos que su padre la amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Bueno, la que tiene muchos hijos, varios hijos, piensa que más o menos pasa un cierto modo esto, ¿no es cierto? Pero en este caso era muy fuerte. Y en el versículo 5, que dice José, y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. En el versículo 9, y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces este tipo de sueños todavía hacían que sus hermanos le odiaran más, le aborrecieran más. Y bueno, yo ya vamos a leer primero el 10, después voy a hacer un comentario. Y en el 10 dice, contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarlos a ti en tierra? Leí un comentario de un judío, ¿no es cierto?, que escribió un libro, pero enorme, que decía que quizás José, teniendo este sueño, como que en cierto modo se burlaba a los hermanos, como diciéndole yo voy a... Y entonces en el versículo 10 vemos también cuando su padre le dice a José, ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarlos a ti en tierra. Y ahí en el 11 donde decía, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y la lección que nos toca hoy es precisamente la de José como figura del Señor Jesucristo. Y vamos a ver a través de la lección en qué cosas José era figura del Señor Jesucristo. Vemos en principio, como dice, vamos a ver en Romanos 9:5, donde el apóstol Pablo enseña a los romanos, porque los romanos eran gentiles, o sea, de la gente, ¿no es cierto? El pueblo judío o el pueblo israelita o el pueblo hebreo, son los nombres que tienen el pueblo de Israel, es único, es, como decía allí en Deuteronomio capítulo 7, un pueblo singular. Así como la iglesia del Señor Jesucristo es única, no hay otra, ¿no es cierto? Así el pueblo de Israel también. Y en Romanos 9, vamos a leer desde el 1 para... Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto, y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales
es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así también vamos a considerar a José como figura del Señor Jesucristo también en relación a sus hermanos, o sea, en relación a la carne, sus hermanos los judíos. En el caso de José, el Señor Jesucristo también vino de la descendencia de este pueblo. Y vimos entonces del amor del Padre hacia José, lo que José noticiaba a su padre de la conducta de sus hermanos, y luego entonces los sueños de José que, ¿cómo podría decir? Como Dios anticipaba algo que iba a suceder mucho tiempo después, porque desde el momento en que José fue vendido a los ismaelitas hasta que gobernó en Egipto pasaron 23 años, son unos cuantos años. Pero ya había una revelación de parte de Dios en cuanto a los acontecimientos para con José. Y vamos a leer el 37:10, que bueno, yo leímos contándole a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos, inclinarnos a ti en tierra. Y eso en cuanto a José. Y en Filipenses capítulo 2, Efesios Filipenses, en la página 222, vamos a leer en relación al Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bien. Entonces vemos la situación de José y también como figura del Señor Jesucristo en este aspecto. Luego vamos a ver cuando José es vendido, que no lo vamos a hacer muchos versículos, son varios capítulos que tenemos que ver, pero lo vamos a leer rápidamente. Primeramente querían matarlo. Querían matar a José, que dice en Génesis 37, versículo 18. Y como ellos lo vieron de lejos, cuando iba José a visitar a sus hermanos en el campo, y dice: como ellos le vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegaras, proyectaron contra él para matarle. Y en el 19 dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en la cisterna, y veremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué son sus sueños. Luego, estando en la cisterna, en el versículo 28 del capítulo 37 dice: como pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas. Esto me llamó la atención. Acá dice: le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y el Señor Jesucristo también fue vendido, ¿no es cierto?, por
¿Se acuerdan? Judas. ¿Y por cuántas piezas de plata le vendió? 30. Y yo pensaba, 20 piezas de plata fue vendido José. Eso fue en el año 1665 antes de Cristo. O sea, el Señor le vendieron 30 piezas de plata después de 1665 años de haber vendido a José por 20 piezas de plata. Y pensaba, ¿no es cierto?, qué desconsiderado fue el pueblo de Israel para con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Si bien ya lo del Señor Jesucristo también ya estaba profetizado, no recuerdo si anoté el texto, cuando habla del precio del apreciado. Acá está. Mateo 26, 15. Bueno, en Mateo 26, 15, cuando Judas les vende, dice, y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y en el capítulo 27, podemos leer el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. Y en el versículo 9, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel. Es para pensar, ¿no es cierto?, y darse cuenta de la actitud del pueblo de Israel para con el Señor Jesucristo. Bien. Luego, que fue vendido a los midianitas, yo digo midianitas, midianitas. Y cada gente, estos mercaderes van y lo venden en Egipto precisamente a una persona que se llama Potifar, que a la vez era como el carcelero oficial. Entonces, este carcelero lo compra y lo tiene como un sirviente. Y luego viene, como dice, habla en la lección de una mujer con maldad, ¿no es cierto? Y vamos a leer en Génesis 39, el versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor, o sea, de Potifar, y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su señor, y aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bueno, esto cayó mal a esta mujer y lo denunció como que la acosaba, y vamos a ir hasta el 19. Bueno, en el 18 dice, como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. Era toda mentira, si bien ya conocemos la historia, pero para poder recordar. Y en el 19 sucedió que como oyó su señor las palabras de su mujer, que su mujer le hablara, diciendo, así me ha tratado tu siervo, dice, encendióse su furor, el furor de este hombre. Y en el 20, y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Y bien, acá tenemos también otra figura
tenemos otra figura del Señor Jesucristo. Tomando como símbolo de sepultura, cuando lo ponen a José en la cisterna, y también como símbolo de sepultura, estando José en la cárcel, encerrado. Y así también el Señor Jesucristo fue sepultado, vamos a ver. Bueno, no los anoté, pero sabemos bien en los evangelios y aún el apóstol Pablo cuando habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero por sobre todas estas cosas, aún en este lugar, el Señor bendecía a José. Como dice en el versículo 21, más Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y en el 22, donde dice que el principal de la casa de la cárcel entregó todas las cosas en manos de José, o sea, para que organizara la cárcel. En el 23 dice, no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, si bien por un lado vemos las aflicciones de José, por otro lado vemos como el Señor le bendecía y lo prosperaba. Luego estaban en la cárcel también dos oficiales de Faraón, que eran uno el copero y otro el panadero. Y estos dos hombres, estando también en la cárcel junto con José, tuvieron cada uno un sueño. Y no entendían el significado del sueño que tuvieron estos hombres. Entonces José les revela, digamos, les hace la declaración. Y en el versículo 12 del capítulo 40, después en casa pueden leer, ¿no es cierto?, toda la historia, porque la verdad que es muy emocionante y lugares donde empiezan a caer las lágrimas. Bien, en el versículo 12 del capítulo 40 dice, díjole José, esta es su declaración. Entonces ahí es cuando le declaran, pero leen en casa porque si nos pasa la hora. Y en el 12 y en el 18 también. Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración, los 3 sarmientos, 3 días son, bueno. Y después son sacados de la cárcel. Y se cumplieron, uno iba a volver a su lugar, ¿no es cierto?, que tenía delante de Faraón, y el otro iba a ser matado. Y se cumplieron las dos declaraciones. Pero ¿qué pasó? El panadero, el copero, que dice en el versículo 9 del capítulo 41, entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, acuérdame hoy de mis faltas. Porque desde que fueron liberados estas dos personas, uno para volver a su puesto y el otro para ser ajusticiado, en el versículo 1 del 41 dice, aconteció que pasados 2 años, yo pensaba que desagradecida, ¿no?, porque no se puede olvidar de una declaración de esa naturaleza. Bueno, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y ahí cuenta el sueño de Faraón. Y también vinieron, como dice en el versículo 8, aconteció que la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón le declarase. Ahí se acuerda entonces el copero. Y dice Faraón el 10, y Faraón se enojó contra sus siervos
y a mí me echó la prisión de la casa capitán de los de la guardia y a mí el principal de los panaderos. Y bien, ahí comenta Copero al faraón la experiencia que tuvo con José en cuanto a su sueño. En el 14 del capítulo 41, entonces faraón envió y llamó a José y hicieronle salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y vino a faraón. Entonces, cuando viene a faraón, le piden para que declare el sueño de faraón, pero José dice en el 16, vamos al 15 también, y dijo faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, más he oído decir de ti y oyes sueños para declararlos. Y la actitud de José también para tenerlo en cuenta, porque dice: respondió José a faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a faraón. Y ahí cuenta entonces faraón su sueño, y luego José le da su declaración. Y en el versículo 28 del mismo capítulo dice: esto es lo que respondo a faraón, lo que Dios va a hacer, hazlo mostrado a faraón. Y en el 32, el suceder del sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y luego el consejo de José: por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y faraón le hace caso. Entonces, en el 37, el negocio pareció bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos: ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tus dichos se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Bien, habíamos hablado de la conducta de José, resistir la tentación de esta mujer, cómo lo fue bendiciendo en la cárcel, y ahora salido de la cárcel también. Habíamos dicho figura de sepultura, tanto la cisterna como la cárcel, y cómo Dios lo bendice. Y luego vamos a ver entonces, vemos cómo se cumplieron lo que Dios había revelado los sueños de faraón y la revelación de José a faraón. Los 7 años de abundancia de trigo y los 7 años de falta de trigo, ¿cierto? Que no iba a haber producción de trigo. Y mientras sucedían todas estas cosas, dice en el título de arriba de la cabecera de la hoja del hambre en Canaán. Si bien el hambre se ve que era en toda esa zona, ¿cierto? Porque Egipto y Canaán están prácticamente pegados. Y ya habíamos visto cómo los hermanos de José le habían vendido. Anteriormente tenían la intención de matarle, y ahora llega este momento del hambre. Y vinieron, en el versículo 3 del capítulo 42, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo. Dice 10 hermanos. Quedaba en la casa con su padre, el más chico, que era Benjamín. Y bien, en el versículo, bueno, vamos a leer el 4 también. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea acaso que le acontezca algún desastre.
Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía todo. Y en el 7, y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, hablóles ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimento. Y acá vemos otra figura del Señor Jesucristo, en el sentido de, habíamos visto cómo Dios había bendecido a José y lo puso en el lugar, lo que hoy podríamos llamarle economista, ¿no es cierto? Lo vemos la actitud de uno y la actitud de los otros, digamos. José era guiado por Dios mismo, porque le revelaba todas estas cosas. Bueno, en principio, como dice acá el versículo 8 del 42, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, y como decía más abajo, les había tratado ásperamente en un sentido, no de mala manera, digamos, pero para ir probándolos y a ver la actitud que tendrían al final de esta experiencia. En primer lugar, los acusa de espías, como dice en el versículo 9, en la última parte. Dice: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: no, Señor mío, mas tu siervo han venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y José insiste y le dice, y él le dijo: no, a ver lo descubierto del país habéis venido. Y empieza entonces estos muchachos, estos hermanos, a contarle a José algo que José ya sabía. Y en el 13 le dice: respondieron tus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Y el que el otro no aparecía precisamente que está frente a ellos. Por eso digo, es muy emotiva la lectura, pero bien, pero tenemos que sacar también las enseñanzas. Y bueno, José le sigue insistiendo en que eran espías. Y en el 15 le dice: en esto seréis probados. Vive Faraón que no saléis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniera. Y entonces esa era la forma en que José quería probar a sus hermanos, pero en última instancia le quería llevar a un reconocimiento y a un arrepentimiento de lo que habían hecho. Y en esto también hay una figura, ¿no es cierto?, en cuanto al Señor Jesucristo, porque también cuando el Señor vino al mundo y empezó a su ministerio, decía, ¿no es cierto?, aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Y ese era el mensaje que el Señor Jesucristo diera en principio, ¿no es cierto?, manifestándose al pueblo de Israel. Y también, como vamos a ver más adelante, el motivo por el cual sucedieron todas estas cosas. Como dijimos, José, por un que había sido odiado, fue vendido. El Señor, o sea, Dios le había bendecido y de la cárcel pasó a ser gobernador de Egipto. Y en el versículo 21 podemos leer también: y decían el uno al otro:
verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y en el 23 dice: y ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea, mientras ellos hacían esta confesión, o sea, entre ellos, entre los hermanos, José escuchaba. Y también una enseñanza para nosotros, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y es también para tenerlo en nuestra mente. Y bueno, el 24 dice: y apartóse el de ellos, o sea, José se aparta, dice, y lloró después, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó entre ellos a Simeón y aprisionóle a vista de ellos. Y esto sigue la prueba que hacía José para con sus hermanos. Y después de eso, José, vamos a leer aquí, en el 25. Y mandó a José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en sus sacos, y le diesen comida para el camino, e hizo así con ellos. Bien. José les dio el alimento que necesitaban, o el dinero que ellos habían llevado, José se los devolvió porque hizo que se volvieran a poner en la mochila o sacos que ellos llevaban. Y lo que daba como garantía por el hermano menor, como dice acá, Simeón. Entonces, luego, cuando ven que llegan a casa, ven que estaba el dinero ahí en los sacos o en la bolsa con los alimentos, empezaron a temblar. Porque dice acá, en la segunda parte del versículo 28, sobresaltóseles entonces el corazón y espantaron, dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Bien, después tienen los comentarios con su padre, pero había algo que iba a tocar a Jacob, y que era lo que dice, lo que ellos le comentan, ¿no es cierto?, a Jacob. En el 34 dice: y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad, así os daré vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y esta fue una situación difícil, tanto para estos muchachos como sobre todo para Jacob, su padre. Pero también yo, pienso, ¿no es cierto?, no sé, es una situación muy, muy difícil para su padre. No quisiéramos nosotros pasar una situación como esta. Y después pasa el tiempo, y en el 43 dice: y el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que, como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjole su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y acá venía el asunto, ¿no es cierto?, porque José les había dicho que si no volvían con su hermano menor, o sea, con Benjamín, que no volvieran más a comprar alimento. Y entonces Jacob no tuvo más remedio que aceptar la propuesta del gobernador de Egipto, que ni los hermanos ni su padre Jacob sabían que era José, no sabían. Y en el versículo del 43, en la última parte, dice:
Jacob le dice a sus hijos, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y cuando Judá le dice, respondiendo a Judá, diciendo, aquel varón protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si vuestro hermano con vosotros, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Entonces era una situación difícil para Jacob. Y porque dice en el 4, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Bien. Entonces, después de narrar lo que hace Judá con Jacob, de que él se hacía responsable, en el 11 dice entonces, Israel su padre respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra y nueces y almendras. Bien. Así vuelven entonces allí a Egipto, a José. Y ahí también José les prueba. Lo pueden leer en casa, o si no se nos... Y vemos aquí entonces, en 43, versículo 24, como también José dice, metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José y dióles agua y lavar sus pies y dio de comer a sus asnos. Y en el 25, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí había de comer pan. Bien. José le sigue haciendo, un interrogatorio, y vemos en el versículo 25. Entonces le preguntó él cómo estaban, hablando de José, y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste y lo pasa bien, ¿vive todavía? Y le respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron y hicieron reverencia. Bueno, este era el sueño, ¿se acuerdan? Por lo cual ellos se vienen. Acá vemos también cómo se cumplió. Y acá en el 29 dice, y alzando él sus ojos, o sea José, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Bueno, después lean en casa, ¿no es cierto? Porque, como decía, hace caer las lágrimas. Bueno, vamos a adelantar un poco el versículo 45. Capítulo 45, perdón. Cuando dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacer salir de conmigo a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Acá hay la parte también muy emotiva, y cuando ya José no podía más soportar esa tensión, esa emoción que había dentro de él. Y en el versículo 2 del capítulo 45 dice, entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Bien, y ahí viene el asunto, también en figura del Señor Jesucristo, porque dice él,
del versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí, y ellos se llegaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristejáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y esa es una gran figura del Señor Jesucristo, porque también el Señor Jesucristo fue enviado a este mundo, pero más que para preservación de vida, ¿cierto? Sino que vino, y vamos a ver, dijimos en el 45:5, que dijo José, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pero también podemos ver en figura del Señor Jesucristo en 1 Juan 4:14, en la página 270. 1 Juan 4:14, que dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Por eso decía que más que para preservación, el Señor Jesucristo fue enviado para ser el Salvador. Y también podemos leer en Juan 6:35, y dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como dijimos, José fue enviado para preservación de vida. El Señor Jesucristo fue enviado para que todo aquello que, diciendo en él, así como los hermanos de José reconocieron su pecado que habían cometido con su hermano, también el Señor Jesucristo fue enviado al mundo para morir por todos, dar su vida por todos, y para que todo aquel que reconozca también su pecado pueda tener vida eterna. Y eso también nos dice acá en este mismo capítulo que de San Juan 6, habíamos leído el 35, y en el 40, vamos a ver el de 38 en adelante, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y allí también, en este mismo libro de Génesis, si bien ya vemos lo que mismo José le dijo a los hermanos, y Dios le había enviado delante de ellos para preservación de vida. Y luego vamos a leer ya al final de este libro, anteriormente vamos a hacer mención a que cuando eligió a Benjamín vuelve a Canaán, a la casa de su padre, pero queda y también Simeón, que antes se había quedado en la cárcel, ahora queda Judá como garantía, o sea, y es lo que José les había pedido para probarlos, queda Judá como en la cárcel. Y vuelve entonces a Canaán, a la casa de su padre. Entonces, después José pide a todos los hermanos que trajeran a su padre que vayan a vivir a Egipto. Y algo muy llamativo, no sé si se acuerdan, cómo se llamaba el lugar donde José les dio a sus hermanos para vivir. Gosén. Y era Gosén, se llamaba, y era una de las mejores tierras que había en Egipto.
Y eso realmente también es una bendición del Señor. Y bien, entonces después vuelven los hermanos de José juntamente con su padre, el encuentro, y después pasan los años, lógicamente, muere Jacob y termina también este libro con la muerte de José. Pero ¿qué pasó? Cuando murió Jacob, los hermanos de José tuvieron miedo otra vez de que José ahora tomara venganza. Pero dice el versículo 20 del capítulo 50, vamos a leer del 18, y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de él y dijeron, henos aquí por tu siervo. Y respondióle José, no temáis, estoy yo en lugar de Dios, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así también, el Señor Jesucristo vino al mundo para dar vida a mucha gente, a mucho pueblo, y también algo ¿cómo estamos con la hora? ¿Y 20? Sí, ¿cómo estamos? Bueno, para redondear, algo que se me pasó es cuando José asumió de oficio de gobernador, se le dio como esposa a una egipcia. También se toma como figura del Señor Jesucristo, en el aspecto de que el Señor Jesucristo también tiene su esposa, que es la iglesia, con la diferencia que dice en Hechos 20:28, que fue comprada. Vamos a leerlo para... 20:28, que dice, lo primero vamos a leer el 27, es algo, lo que el apóstol Pablo decía a la iglesia así, ¿por qué no? He rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y la iglesia, como esposa del Señor Jesucristo, fue comprada con sangre. Y dio su vida por ella, así como en figura José, también, como dijimos, cuando fue metido en la cisterna y cuando fue metido en la cárcel, figura de muerte, pero también cuando salió de allí, de resurrección. El Señor Jesucristo sí dio su vida, derramó su sangre, lo resucitó como testimonio de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y esa es la esperanza que nosotros tenemos en su palabra. Bien, el Señor bendiga. Vamos a terminar con la oración después. Señor Dios eterno que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, por las que descritas las experiencias de aquellos siervos en la antigüedad, Señor, que puedan ser de bendición y también para testimonio para nosotros, para que podamos imitarles, Señor, y podamos también ser bendecidos de ti. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, Señor, para rescatarnos también de una condenación eterna. Señor, gracias por todos tus beneficios. Nos encomendamos en tus manos para que tú nos asistas también de regreso a nuestros hogares. Todo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.